Aquí en Esta es mi tierra hablamos mucho de meteorología, pero también de clima y de cambio climático. Y hoy tenemos con nosotros a Sergio Vicente, él es investigador del Instituto Pirenaico de Ecología. Sergio, buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias por acompañarlos. Bueno, cambio climático, que desde luego lo tenemos que entender como un problema global, no como un problema desde luego regional, aunque sí que con muchas implicaciones. Pero aquí en Aragón, ¿qué sector de la comunidad sería el más sensible? Bueno, en nuestra comunidad hay múltiples sectores que se ven afectados por la variabilidad climática de forma natural. O sea, la agricultura es uno de ellos. Y más en un clima mediterráneo. En un clima mediterráneo y además en una región donde los regadíos tienen muchísimo peso y donde la disponibilidad de agua cada año pues determina en buena medida pues cómo van a ser esas cosechas. Por supuesto, la agricultura de secano, sus múltiples vertientes, pues también se ve muy afectada. El turismo, que depende fundamentalmente del turismo invernal, pues la disponibilidad o no de nieve, pues eso es algo evidente que determina pues las posibilidades de ese sector durante el invierno, ¿vale? En general, todos los sectores que se ven afectados por una necesidad de agua son los que primordialmente se ven afectados en nuestra región. Y desde luego ya no es algo, no estamos hablando de escenarios futuros, ya hay algunos que se notan, ¿no? Por ejemplo, algunas señales que nos lanza el planeta desde luego, y es que ya han desaparecido unas importantes cantidades de masas glaciares en el Pirineo. Sí, claro, eso es fruto del calentamiento que comienza de forma natural pues, a mediados del siglo XIX, pero que se acelera. Comienza con el final de la pequeña edad del hielo, pero esto se acelera notablemente pues desde el momento en que se empiezan a producir emisiones antropogénicas a la atmósfera y empezamos a tener un efecto invernadero notable con un incremento térmico pues que obviamente produce un deshielo generalizado de estas masas que son, digamos, muy pequeñas y que son muy vulnerables a ello. Eres además uno de los autores del sexto informe del IPCC, de ese panel intergubernamental del cambio climático, y allí ya se dice claramente, ¿no?, que esto no se explica sin la acción humana. Sí, digamos que en este informe se ha avanzado en mayor medida en dar una mayor robustez a esa atribución humana de estos fenómenos de cambio climático, ¿no? Y también se ha puesto el dedo en la llaga con relación a lo que son los fenómenos meteorológicos extremos, que son, digamos, los que causan los mayores daños, como habéis mostrado ahora, por ejemplo, con las inundaciones que se están produciendo en el oeste de España. Bueno, pues también se pone de manifiesto que buena parte de esos fenómenos extremos pueden estar siendo más severos, más frecuentes, ¿no?, debido a esa influencia humana. Y cuando hablamos además de fenómenos extremos, que no pensemos solo a lo mejor en inundaciones o en episodios de olas de calor, también en olas de frío, ¿no? Sin ir más lejos, también teníamos esta después posterior, ¿no?, a la borrasca Filomena. Sí, bueno, en realidad las olas de frío en general a escala global están descendiendo como consecuencia de este proceso de calentamiento. Lo que pasa es que, claro, las olas de frío, las olas de calor, no tenemos que achacarlas exclusivamente al cambio climático, dependen de la variabilidad natural del clima. El problema está en que ahora mismo estamos superponiendo a esa variabilidad natural del clima un forzamiento humano con nuestras emisiones, ¿de acuerdo? Entonces, no podemos achacar cada evento extremo al cambio climático. Esto es un error absoluto. La variabilidad natural explica la mayor parte de ellos. El problema está en que con una mayor cantidad de energía que tenemos en nuestro sistema por ese incremento de las temperaturas, pues puede ser que esos fenómenos, cuando se producen, sean más severos o bien se producen con una mayor frecuencia. Otra de las palabras que más se repite en este sexto informe es la de irreversible, pero sí que se pueden hacer cosas para mitigarlo, ¿no? Sí, fundamentalmente ahora en estos momentos adaptarnos desde un punto de vista regional y local, porque claro, lo que son las principales medidas que se pueden llevar a cabo están relacionadas con el control de las emisiones y eso, como te puedes imaginar, pues es un problema más global. Por mucho que reduzcamos las emisiones aquí, si hay otros países que emiten más, pues nuestra capacidad va a ser mínima. Lo que podemos hacer aquí es pues adaptar tanto nuestras actividades económicas como nuestra gestión de los sistemas naturales para, digamos, ser menos vulnerable cuando se produzcan unos eventos meteorológicos extremos o bien cuando las temperaturas se incrementen en mayor medida, como así indican las proyecciones.
Sergio, como aprovechando que estás aquí, no queremos desaprovechar la oportunidad para comentar también la actualidad que nos deja esta erupción del volcán en La Palma. Ya sabemos que en redes sociales la gente habla de todo y cree saber de todo, y una de las cosas incluso que se están diciendo, y más frecuentemente de lo que de verdad es deseable, es que tienen que ver estas erupciones, tanto la del Etna como la del volcán de La Palma, con el cambio climático. ¿Qué les decimos a la gente que piensa eso? No, esto es un error absoluto. Estamos hablando de dos sistemas completamente distintos. Los volcanes es uno de los principales forzamientos del clima, de la variabilidad natural del clima, y esto se viene registrando pues, con los registros paleoclimáticos en sedimentos de lagos y demás. Pero claro, para que se produzca una alteración del clima por parte de los volcanes tienen que ser unas erupciones muy masivas, muy explosivas, que lanzan unas cantidades de aerosoles muy importantes a la atmósfera para que estos volcanes alteren el clima. Lo que está pasando en La Palma pues es una tragedia, pero no tiene una afección sobre el clima, y por supuesto el clima no tiene ningún efecto en que se produzcan estas erupciones. Sergio, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde y por haber aclarado estas dudas. Gracias.